Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz la inquietud. Bolivia, quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación, Bolivia, Queridos amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a este corto pero interesante documental referente a la historia boliviana. Hoy más específicamente vamos a hablar sobre la Revolución Federal, o también llamada Guerra Civil Boliviana, que fue uno de los eventos más importantes que se dieron pues acá en Bolivia, y fue un conflicto armado que se dio entre 1898 y 1899 en el territorio boliviano. En este se enfrentaron dos bandos, el cual era el bando conservador, que era mayormente compuesto por gente que ostentaba el poder del Estado boliviano y era apoyado por fuerzas armadas, militares y por élites religiosas y económicas. Y por el otro lado teníamos al bando liberal, que era mayormente formado por campesinos, amerindios y por gente que pertenecía a la Iglesia Cristiana Católica. Pero aunque sea uno de los eventos más importantes que se dieron acá en Bolivia, pues mucha gente no sabe con exactitud cómo es que se desarrolló este conflicto o cuál fue su consecuencia para Bolivia. Y para eso hemos hecho este documental en el que vamos a profundizar sobre este tema, y en vamos a ver cómo fue el desarrollo de la revolución y cuáles fueron las causas que llevaron obviamente a dicha revolución, y claro, la consecuencia que tuvo en adelante de la historia del país. Así que hoy espero que lo disfruten. Mi nombre es Ignacio Martínez Yucra y sean bienvenidos a este documental de qué fue la Revolución Federal. Espero les guste. Los antecedentes para que se diera la Revolución Federal sucedieron tras la derrota del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880. Bolivia dejó de participar en la Guerra del Pacífico y la población se dividió entre los guerristas, partidarios de recobrar al menos parcialmente lo que vendría siendo el litoral, perdiendo para tener la salida propia al mar, Y ahí también exigen los pacifistas que, deseaban acabar con el conflicto y pactar con Chile. Los primeros tenían apoyos de militares, fuertes nexos comerciales con el sur de Perú. Los segundos eran comerciantes y terratenientes con intereses mineros en el sur boliviano que poseían vínculos con la economía chilena. Los guerristas y pacifistas son los antecedentes inmediatos de los partidos liberales y conservadores, respectivamente. Con el tiempo se dio un agrupamiento regional de ambas fuerzas. Los liberales se hicieron fuertes en La Paz, Cochabamba y Oruro, mientras que los conservadores en las regiones mineras de Potosí y Sucre. También hay otro social, un antecedente social. Los primeros, también llamados radicales, suelen ser comerciantes o industriales, medios, funcionarios, profesores, etc. Los conservadores llegan a ser banqueros, aristocráticas, grandes industriales y eclesiásticos influyentes en esa época. Los abusos electorales de los conservadores y las campañas proselitistas de liberales entre las comunidades campesinas indígenas o el Ayllu, especialmente los aymaras, duramente presionadas por la expansión de las haciendas por una ley agraria,
prácticamente la 1874, lentamente hizo crecer el apoyo popular de los radicales, prometiéndoles recuperar las tierras perdidas, ¿no? A pesar de que muchos liberales estaban sobre los beneficiados con las expropiaciones. Además, La Paz empezó a convertirse en la región hegemónica del país después de que la economía aurífera entrara en la crisis desde el año 1887 en favor a la explotación del estaño. Al carecer de la riqueza minera o agraria de otras provincias, la economía paceña estaba más diversificada y vinculada a Perú, volviéndose el principal aporte a las arcas fiscales y por lo tanto con más deseos de controlarlas. Dato curioso, durante los gobiernos conservadores muchas construcciones públicas beneficiaron a Sucre. Hay que mencionar también ya que esas disputas entre el término de ciudad capital, entre el departamento de La Paz y el departamento de Chuquisaca, en esos tiempos empezaba a ser un problema más y más grande, y esto terminó desembocando en la ley erradicatoria. Y hay que mencionar que el presidente Fernández Alonso ya quería acabar con este problema de una vez, y es que hasta 1880 la sede del Poder Ejecutivo siempre se encontraba donde se encontrase el presidente de turno, y es por eso que entre 1825 y 1900 en 29 oportunidades el Congreso se reunió en Sucre, 20 veces se reunieron en La Paz, 7 veces en Oruro, 2 veces en Cochabamba y una vez en Tapacarí. Y oficialmente también hay que decir que sí, la capital de Bolivia siempre fue desde la época de Antonio José de Sucre, Chuquisaca, y se mantuvo durante el paso de los años gracias a problemas de recursos para construir una nueva capital y también por las influencias de su aristocracia. Y es que desde los años 1880 los presidentes conservadores siempre tendieron a asentarse de Sucre, convirtiéndola en la capital de facto. Pero el 31 de octubre de 1898 los diputados de Sucre propusieron ya instalar definitivamente a la capital ejecutiva en Sucre, esto provocando obviamente a la ley erradicatoria, pero las contrapartes paceñas propusieron que el Congreso debía trasladarse a Cochabamba, que geográficamente era un lugar neutral entre La Paz y Chuquisaca, pero el oficialismo lo rechazó y pues los liberales parecieron apoyar la capitalidad de Sucre, pues si la velaban terminaban provocando a los capitalinos, pero si se aprobaba podía convencer al pueblo y a la guarnición de La Paz, que ya están bajo las órdenes del coronel José Manuel Pando, de alzarse. Y es que el 6 de noviembre hubo un gran motín en La Paz, que estaban empezando a exigir el federalismo y trasladar el gobierno a su ciudad. Y el 14 de noviembre se creó un comité federal presidido por el coronel Pando, y a la vez que sus diputados defendían el Congreso su causa. Y es que 3 días después se aprobaba la ley erradicatoria, convirtiendo a Sucre su capital y sede del Poder Ejecutivo. Y el 19 de noviembre fue oficialmente promulgado. Pero en respuesta, el 12 de diciembre, con el pueblo paceño a su favor, se formó una junta federal de liberales y algunas autoridades que pasaron de bando, y es que junto al comandante general Serapio Reyes Ortiz y al ministro de instrucción Macario Pinilla, pues los liberales de Pando se aliaron junto también a Pablo Zárate Huilca, quien era el cacique del altiplano,
y juntos empezaron lo que sería la Guerra Civil Boliviana. Primera brigada, que se encontró con Pando y numerosos guerreros en Cosmini, viéndose obligados a refugiarse en la parroquia de Ayoyo, donde fueron masacrados un 24 de enero de 1899. La violación de los indios fue explicada como respuesta a la representación conservadora, mientras que en Potosí la población se mostraba abiertamente en contra de ayudar a los chuquisaqueños en Santa Cruz y Tarija. Había clara neutralidad y en las comunidades indígenas de Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí. Hay levantamientos a favor de los liberales. El enfrentamiento decisivo fue en la batalla del Segundo Crucero, que se llevó a cabo el 10 de abril, donde el presidente y el coronel rebelde se encontraron viéndose el segundo tras cuarta hora del combate. Los perdedores se retiraron a Oruro poco después de que Fernández Alonso se exiliaba en Chile, mientras que los soldados chuquisaqueños volvieron a su ciudad. Los hechos, los diputados paceños se reflejaron en su departamento por orden de la Junta Federal. El pueblo recibió un representante con exaltos valores y activaciones. El deseo de crear un Estado federal pasaba por significar el derrocar a Fernando Alonso. Mientras en Sucre hubo una manifestación pública en apoyo al gobierno, el presidente boliviano decidió marchar tras La Paz con los 3 escuadrones acantonados de la capital, Bolívar, Uyuni y Huascares. En Chayapata se enteró en los repletos habían adquirido más de 2.000 almas, por los que la campaña sería muy difícil, que pidió el reclutamiento de voluntarios en la capital 14 de diciembre. Después de decidir continuar hasta Oruro, se formó 2 brigadas. La primera se compañía del batallón 25 de mayo y el escuadrón Sucre, formas más jóvenes de clase alta con caballos y armas de propiedad, y la segunda compañía del batallón Olafeta y el escuadrón Monteaguillo, integrados por los jóvenes clases populares. Durante la magia del presidente, los chuquisaqueños saquearon las poblaciones indígenas. Primero, la guerra había sido una expresión del conflicto entre el norte de La Paz y el sur de Sucre, y significó la muerte del sueño de Sucre de ser capital. Esta se radicó de facto y definitivamente en La Paz. Sin embargo, salvo ese cambio del triunfo liberal, no tuvo mayores consecuencias sociales y tampoco se adoptó un modelo de Estado federal. Después de la guerra, indios y mestizos comprendieron que los liberales no podían o no querían devolverles sus tierras y empezaron a distanciarse de ellos. Ese proceso ya había comenzado durante la guerra, cuando muchas veces los indios desobedecían a sus comandantes criollos y cometieron varias atrocidades, algo muy parecido a lo sucedido durante la guerra de republicantes entre 1810 y 1825. Los indígenas del altiplano quedaron regalados de ser unos nuevos yaconas, y en grandes latifundios neofeudales creados en el nombre de las ideas liberales, de la igualdad ciudadana, trabajando sin remuneración de 3 a 5 días semanales, las tierras de la hacienda para poder usufructuar un tiempo libre, un pequeño terreno que antes había sido suyo. Mantuvieron algún tiempo de vida comunitaria subordinada al patrón, pero pasarían décadas hasta que verdaderas reformas agrarias. En cuanto a las tribus del Chaco, empezaron a sufrir la violencia del ejército que apoyaba la expresión de los grandes ganaderos. Los prisioneros pasaban a ser peones que vivían en peores condiciones que los altiplánicos o verse obligados a trabajar en las plantaciones de azúcar. Algunos grandes capitanes como Burubicha, Guasu intentaron una rápida remodernización y la imitación de los blancos. Las comunidades buscaron refugio en las antiguas misiones, pero pronto los liberales
la secundaron y hicieron con sus tierras en 1915 y 1928. Por último, la autonomía de los pueblos amazónicos se acabó con la explotación del caucho, en un proceso que sucedió en todos los países de la región. Muchos acabaron encadenados y vendidos como trabajadores forzados en la recolección de lácteos o sufrieron las consecuencias de la llegada de los nuevos colonos. Hey Tom, it's Bob from the office down the hall. Y bueno amigos, ya hemos llegado a la parte final de este pequeño documental que hemos armado mis compañeros y mi persona. Y bueno, en la parte de la conclusión, después de haber estudiado este tema más a fondo y de haber platicado con mis demás compañeros, creo que llegamos a la conclusión de que la Revolución Federal fue uno de los eventos más importantes que tiene en la historia de Bolivia, al grado se puede decir de otros eventos como la Guerra del Chaco o la Guerra del Pacífico. Y es que bueno, no es para menos, porque la Revolución Federal marcó en cierta parte los cimientos de lo que es Bolivia hoy en día. Y bueno, también pues sería bueno darle una chance de estudiarlo tal vez. Obviamente que quedan algunas cosas más por estudiar sobre este tema que no pudimos abarcar en este documental por el tiempo, pero estaría bien estudiarlo y tener más conocimiento, ¿no?, sobre la historia del país. Y bueno, les doy muchas gracias a mis compañeros que me han ayudado a elaborar este documental y pues les mando un abrazo a la distancia. Y yo me despido, soy Ignacio Martínez y espero verte en otro documental y no te olvides de sonreír.